Listo. Entonces, pues nuevamente darle la bienvenida. Igual John Alexander, ayer estuvimos haciendo con él un proceso en el que yo le expliqué cómo iba a ser toda digamos, la situación. Le pedí a John Alexander que para hoy era importante tener el contrato pues de vínculo laboral establecido con la entidad, con OPL y el formato de seguimiento. No sé, John Alexander, si tú ya tienes eso diligenciado. El formato de seguimiento lo tengo aquí, profe, lo tengo descargado, Ujú. ese no, y el contrato laboral también lo tengo aquí, Bueno, a mano. entonces vamos a mirar cuáles son entonces esas actividades que nos aseguren el cumplimiento de la etapa productiva de John Alexander. Entonces, no sé si tú los puedas, ¿tienes el formato en digital, el formato de contrato laboral, John Alexander? Eh, sí, profe, sí lo tengo en digital, pero es que estoy conectado desde el celular. Ya, porque sí necesitamos mirar cuáles son las actividades. Recuerda que ahí dentro del formato de seguimiento, y lo que yo te decía ayer, era importante que diligenciáramos toda la parte inicial, entonces va el nombre tuyo. Yo no sé si aquí yo tengo el formato, pero es importante que lo tengamos porque ese documento debe quedar firmado hoy, ¿sí? Digamos que hacemos la concertación de cuáles van a ser las actividades que se van a realizar durante estos 6 meses, y dejamos las fechas puntuales de entrega de las evidencias. Tú ya sabes, John Alexander, que vamos a hacer unas bitácoras y todo esto pues lo debe también saber el jefe, ¿no? Y entonces vamos a mostrarle primero cuáles son esos documentos que se deben diligenciar y segundo vamos a mostrarle cuál es la responsabilidad que él asume como ente conformador, ¿sí? Además de eso, pues asegurar que durante todo el proceso formativo se haga la verificación de lo que se escribe acá, quede registrado y quede evidenciado durante el proceso de formación o durante esta etapa de formación. ¿Qué quiero decir con esto? Si nosotros decimos que hay una actividad que se debe realizar específicamente, por ejemplo, hacerle trazabilidad a un producto utilizando un software, como lo hablábamos ayer, entonces es importante que se registre cada cuánto se hace esta trazabilidad y que haya una evidencia de eso, ¿sí? Y que efectivamente cuando se hace digamos, esa trazabilidad se gestione como digamos, cumpliendo con los requisitos técnicos, lógicamente que sí, pero que quede la evidencia para que la podamos subir a plataforma. Sí, eso debe quedar anexo a plataforma y yo ayer te lo explicaba, John Alexander, eso va dentro de la bitácora de actividades que se desarrollan como parte de la entrega de esa primera bitácora, queda esas actividades soportadas con un anexo, que eso es importante. No sé si nos puedas compartir ahí, John Alexander, el documento, si no yo lo comparto acá. Profe, ya entré a mi computador, lo voy aquí, Vale. compartir documento. Hola, ¿cómo está? Buenas tardes. Un momento, tengo contrato laboral. Pero mira, profe, que es donde dice share screen, Sí, ahí le das compartir. Aquí yo te habilito ya para... pero me sale otro. Sí, ok, debe habilitarme a lo mejor para. Creo que ya ahí tiene la opción. Sí, Sí, ya. listo. Y el documento es este. Uh-huh. ¿Me está viendo la pantalla? Sí, 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 sí. Ahí está, profe. Es el contrato laboral. Bueno, vamos a las funciones, por favor. Son funciones acá. Uh-huh. Entonces, vamos a mirarlas acá, solucionar los inconvenientes que se presenten en el cargue, supervisar, diligenciar formas y solicitudes de clientes, conseguir. Todo esto tiene que ver con la gestión logística, todo está relacionado. El pago, realizar y enviar un informe diario de remesas para facturar,
despachar a los vehículos, recepcionar los documentos, enviar, cumplir con viajes en el sistema, verificar que se cumplan con las prácticas de seguridad industrial, responsable de la entrada y salida de mercancías de la bodega asignada, encargado de llevar el registro de los salidos. Ok. Estas son las que están ahí, no hay más. Sí, son las que están en ese recuadro. ¿Sí? ¿Hay algunas más? Pues manejamos los software de los puertos. Aquí lo que vamos a hacer, Alexander y don Pedro, vamos a mirar cuáles de estas vamos a hacer que sean, digamos que las que sean de principal, digamos, gestión de John Alexander. Es decir, entre los dos o también con la ayuda de John Alexander vamos a mirar cuáles son las que él tiene que cumplir con mayor rigurosidad y que sean pues muy importantes para la organización, de manera que podamos hacerle trazabilidad y seguimiento a esas actividades, ¿no? Entonces, habría que escoger de este listado que tenemos acá, escoger tres principales donde definamos unos entregables específicos que vamos a hacerle seguimiento a esos entregables 3 veces durante estos 6 meses, ¿sí? Entonces, habrá que seleccionar cuáles serían, de todas estas actividades, cuáles serían las que él va a desarrollar como parte de su etapa productiva. Entonces, eso sí yo se lo dejo a don Pedro porque pues es la persona pues idónea para ayudarnos a hacer esa selección, porque pues para mí todas cumplen con las competencias que se están desarrollando dentro del tecnólogo, ¿no? Cada una pues tiene, y hemos desarrollado varias actividades con respecto a esto, pero entonces sí quiero que por favor don Pedro nos ayude a hacer esa selección. ¿Cuáles serían pues esas actividades importantes para que John Alexander las copie y las dejemos en el formato de seguimiento, John Alexander? ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer acá. Doña Carmen, buena tarde. Hola. Bueno, sí, revisando las funciones que tiene el cargo, que todas son importantes, pero considero que hay unas que son de resaltar. Por ejemplo, la de despachar a los vehículos con indicaciones de ruta y documentos de viaje. Esa es una función supremamente importante que los auxiliares de despachos deben realizar diariamente, y que ellos saben que los vehículos deben irse con toda la documentación, porque una documentación incompleta nos acarrea problemas por ejemplo, en carretera, con la policía de carretera fácilmente nos detienen un vehículo, esta documentación completa, el vehículo no puede transitar. Entonces, esa es una función supremamente importante de los auxiliares de despachos. ¿Sí? Okay. Otra, sí. Ahí se me fue. Señor. Allá. Otra es, a ver, espere, yo le digo. Lo de elaborar cheques, eso no lo hacen, pero sí, ellos manejan en este momento, porque eso fue cambiado, ya nosotros no manejamos la elaboración de cheques, sino la gestión de documentos para anticipos de viaje para el transportador. Esa es una función que ellos hacen y que o sea, deben hacerla porque es parte de la operación para que el transportador pueda salir a ruta, ¿cierto? O sea, con anticipos que se manejan con vales del cambiadero, o a través de los pagos que se hacen por transferencias. Esa es una función también supremamente importante. Esa la podríamos definir como supervisar la entrega de anticipos al personal que lo requiere, de pronto para... No es de supervisión. No es de supervisión, porque ellos deben hacer el anticipo. O sea, está en cabeza de los auxiliares hacer los anticipos para que el transportador pueda llevarse el dinero y pueda arrancar a ruta. Eso lo hacen todos los auxiliares de despacho. Esa es una de las funciones. Lo que pasa es que antes se manejaba con cheques, pero a raíz de estos cambios que han habido, entonces ya nosotros no generamos cheques. Pero esa es una función que hace también el auxiliar de despachos. Pero entonces lo podemos dejar así, realizar anticipos requeridos para los no sé, conductores o bueno, ¿sí? Para el transportador.
para que inicie ruta. Y la otra que es supremamente importante y le ha tocado a John muchas veces, es solucionar los inconvenientes que se presenten con el cargue. Entonces, muchas veces aquí hay una situación que en un despacho se presentó una novedad. Un día le tocó a John ir hasta Lobo Guerrero porque el vehículo que llevaba la carga se accidentó y tocó estar atento a que se volviera a cargar la mercancía, que él que había despachado, saber cómo iba la mercancía, etcétera. Entonces, eso le tocó a John en una oportunidad y pues estas son funciones inherentes al cargo también que me parece que es supremamente importante. Si son esas tres, esas serían las tres que yo escogería ahí. Listo. Entonces, si hay una cuarta, es verificar que el transportador cumpla con todas las políticas que nosotros tenemos en la parte de seguridad industrial, que también es una función muy importante, porque ellos deben de tener toda la documentación en regla y para poder cargar, si no, definitivamente un transportador no puede cargar con nosotros. Ok. Entonces, John Alexander, tú ya creo que ya hiciste ahí pues como el copy-paste para dejar esas actividades que vamos a consignar, que vamos a tomar de aquí del contrato laboral y las vamos a poner en el formato de seguimiento. No sé si tienes el formato ahí, que es el documento de Word, una vez las vamos pegando allá para que de una vez nos quede diligenciado. Listo, bueno, aquí tienes la primera parte. Recuerda que esta primera parte es fundamental, por favor diligénciala. Digamos que ahorita lo vamos a hacer, pero entonces vamos a pegar aquí donde dice actividades a desarrollar, donde está la fase de el número 2, planeación etapa productiva, en la parte de abajo. ¿Sí ves aquí, aquí abajo? Aquí, entonces ahí vamos a pegar y yo creo que podríamos dejar esas 4 que el jefe Pedro te está indicando. Entonces, por favor. ¿Cuál es, profe? ¿Cuál es? ¿En qué lado? Aquí, tú ves acá donde dice 2, planeación etapa productiva. ¿Sí? Digamos que aquí dice 1, información general, que esa era la que te pedía que por favor estuviera lista. Okay. Esta. Sí. Que yo te pedí ayer que por favor, John Alexander, tuviéramos esto listo para ahorita, para este momento, ¿no? Toda la parte inicial, el nombre tuyo completamente diligenciado, todos los datos tuyos como aprendiz y los del ente conformador. Pues entonces aquí iría todo lo que es pues, la razón social de la empresa, el NID, la dirección, el nombre del jefe inmediato, correo electrónico, número de celular, que son datos del ente conformador, ¿sí? Eso debía estar pues ya, ¿no? Y digamos que ahí nos quedamos atrasados, John Alexander, para esta primera parte. Pero ya tenemos las funciones definidas, que ya pues el jefe nos está indicando cuáles son precisamente. Entonces vamos aquí donde tú ves acá, donde dice... Perdón, ¿sí? Don Pedro y doña Edith, profesora Edith. Quedamos en la número 1, en esta, ¿sí? Quedamos en esa es una, esa de solucionar los inconvenientes. La otra es... Yo creo que no pega. Ok, sí. La otra es... La otra dijimos que la parte de realizar realizar los anticipos. Si quieres, quítale eso de elaborar cheques, simplemente ponle realizar anticipos, con eso ya queda realizar, bueno, ahí lo miramos ahorita que nos quede bien. Listo, ya lo modificamos. ¿Y el otro cuál es, don Pedro? Despachar los vehículos. ¿Dónde está? Aquí está. La de verificar que se cumplan las políticas de seguridad industrial y de salud ocupacional. Y nos falta otra porque podíamos dejar las 4. Ahí no hay ningún problema que dejemos las 4 actividades. Listo. Si quiere le das aquí un clic en la parte del margen, en la parte exterior del margen, y ahí nos aparecería otra celdita. No, aquí atrás, aquí afuera, en la parte exterior, aquí donde está marcándose esa sombra, en la parte derecha. Sí, para mí es la derecha, y me imagino ya que para ti también. Pues, ¿a dónde, profe? A ver. Aquí en el margen derecho de la página, sí, afuera, aquí, okay. ahí y dale un clic. Insertar, dale enter. Excelente. Enter. Eso, y ahí copiamos la 4.
¿Qué sería cuál? ¿Cuál era la que habíamos dicho? Despachar los vehículos con los documentos de viaje, que esa también nos la dijo don Pedro, que nos la resaltó. Es esta, acá la... Esta, elaborar. No. Despachar los vehículos con las indicaciones de ruta. Okay. Esas. Listo. Bien, vamos ahora a hacer esta otra parte donde están las fechas de entrega. Digamos que todas las podríamos dejar porque como son actividades que se ejecutan independientemente durante todo el periodo, es decir, no es que yo cumpla la primera parte de pronto de hacer la elaboración de los anticipos, realizar los anticipos solamente durante 2 meses. Esto se ejecutaría durante toda la práctica, ¿cierto? Entonces, vamos a dejarle fecha de inicio, vamos a dejar la fecha de inicio aquí, por favor. La dejamos de hoy, 17 de agosto, ¿sí? Aquí, fecha de inicio. ¿En sí, dónde? de recolección de evidencias. Empezamos hoy, fecha de inicio 17 de agosto de 2022, si quieres escribes ahí. Ajá. Y esa nos queda para todas las evidencias. Lo mismo y el lugar de entrega. Buenaventura. Pues sí, pero entonces pongamos reunión virtual, porque todo va a ser virtual, reunión virtual. Si quieres podríamos ahí pegar el enlace también de la reunión, por ejemplo, cuando vayamos a hacer la reunión se pega el enlace y ahí quedaría pues como el sitio concertado. Las evidencias de aprendizaje que tenemos acá, ¿sí? Entonces son los documentos entregables que pues estarían relacionados con lo que yo les comentaba ayer, John Alexander, acerca de la evidencia comprobable que eso se ejecutó. Yo les decía, si está manejando un software, por ejemplo, se tomaba el pantallazo de que estoy haciendo la actividad. Por ejemplo, aquí la solución de inconvenientes. ¿Cómo comprobaríamos nosotros que se soluciona el inconveniente? A través de un correo electrónico, a través de una gestión que se haya realizado precisamente pues, para solucionar el inconveniente, o bueno, digamos, algún documento que me haga ver que se solucionó un inconveniente presentado por alguno de los transportadores en carretera. ¿Sí? Algo que me deje ver eso. Por ejemplo, acá en esta de solucionar inconvenientes, bueno, en el CARG, este es en el CARG. Entonces, de pronto describir con qué elemento podríamos verificar que efectivamente se solucionó algún inconveniente en el CARG. ¿Con qué elemento podríamos nosotros justificar que que se realizó esa transferencia o esos anticipos a nuestros transportadores? ¿Con qué elemento podríamos verificar que se cumplió con las políticas de bioseguridad y de seguridad para que, pues, acordadas también en la organización? Desde que definamos un documento o digamos, sí, es un documento o algo que me permita verificar que se cumplió con eso, ¿sí? Entonces podríamos dejar en la primera, ¿con qué podríamos solucionar esto? ¿Qué nos podría evidenciar esa práctica o esa realización de esa actividad? De la primera. Normalmente nosotros manejamos unas plataformas en los puertos para solicitar citas, para darle a los conductores como las citas para que entreguen los contenedores, las cargas, y muchas veces se vuelve tedioso porque los puertos no tienen disponibilidad. Entonces nosotros entramos a hacer gestores ante los puertos frente a eso y entramos a una plataforma, y ya le digo, entramos a una plataforma como esta, ¿sí? Okay. Y nos ponemos a pedir citas para que ellos puedan cargar. Sí. Entonces normalmente y eso genera un reporte, ¿sí? Vea, SRS es un reporte. Accede a la cita tomada con fechas y horas. Ok. Ese reporte se genera con un documento de qué tipo, Excel, de PDF, si yo lo quisiera imprimir, ¿qué reporte? ¿Cómo se haría? No, esto aquí yo lo haría copiándolo, digamos, ok. Listo. Pasándolo a Word, sí, a un formato ya como el de Word. Ok, ahí nos quedaría la evidencia de lo que se haga día a día, ¿no? Porque pues aquí, acuérdate que cada día debe haber una actividad realizada y un soporte de esa actividad. Entonces aquí, podríamos... Profe, y esos formatos o esas evidencias, ¿dónde las pego? ¿En unas hojas aquí, digamos, afuera de eso? No. Este formato va a ser
único no va a tener ningún anexo. Los que van a tener anexos van a ser las bitácoras. ¿Sí? Esas son las que van a tener. O sea, que usted me está hablando que el reporte es para pegarlo a las bitácoras, no a este Exacto. formato. No, acá no. Acá simplemente es decir con qué documento se evidencia que eso se hizo. ¿Sí? Entonces aquí podría, entonces, solucionar los inconvenientes. Documento que soporta la solución presentada durante el periodo 16 de agosto al 31 de, bueno, el periodo que se vaya a desarrollar, ¿sí? Documento que soporta la gestión de los inconvenientes en plataformas que usa la organización. Realizar trámite en las plataformas de los puertos para dar solución a las operaciones. Listo. Listo, profe. Sería esa. Elaborar pagos. Para esto, ¿qué podríamos poner allí como soporte de aprendizaje, de evidencia de aprendizaje? Nosotros nos genera un documento soporte, claro que ese documento soporte ya le digo. John, los vales y las transferencias. Sí, sí, don Pedro. Por ejemplo, vea, esto es un documento soporte donde está lo que nosotros hacemos. Ok. Este es este es como un formato para ese proceso, formato que se realiza para el proceso de entrega de dinero a los transportadores. Por ejemplo, aquí está el nombre del transportador, está la cédula, el valor que le está dando para que realice la operación, el viaje, está la placa del vehículo, está mi nombre, que es quien lo realizo, las fechas, hora en que se realiza. Sí. Entonces, estos son los soportes. Bien, entonces de esto también podemos poner pantallazo. No necesitamos el PDF, sino el pantallazo, que es más fácil de pronto también para la gestión de anexarlo a la bitácora. Pero, bueno, ok, entonces aquí es solicitar mediante el sistema. Nosotros manejamos el sistema SMART, mediante el sistema SMART, el anticipo para los transportadores. Eso es lo que se hace ahí. Bien. Veamos entonces ahora en cuanto al siguiente acá que tenemos, el de verificar el cumplimiento de las políticas de seguridad industrial. ¿Cómo podríamos soportar eso? Verificar que cumplimenta las políticas. Don Pedro, no sé si usted está de acuerdo, pero por ejemplo se me hace más acorde no sé si de pronto usted más diligencia de formato solicitado por los clientes, porque los clientes a nosotros nos solicitan las operaciones mediante estos cuadros, don Pedro, de Excel, vea, donde están las operaciones diarias. No sé si don Pedro está de acuerdo en esa, que aquí evidenciamos pues las operaciones diarias, las que nos exigen a nosotros que cumplamos. Entonces diría yo que de pronto sería más como esta, diligenciar formatos solicitados por los clientes. No sé si don Pedro está de acuerdo ahí en ese punto. Sí, me parece también importante esa. Es correcto. Entonces la modificamos por lo que tenemos allá, John Alexander, la que tenemos de bioseguridad, de políticas de seguridad, eso, y salud ocupacional. Vale. Y bueno, y entonces aquí entonces sí podríamos dejar ese reporte en Excel, que ese sí se puede anexar dentro del documento, como anexo cuando lo vayas a subir a bitácoras, entonces va como el anexo. El reporte que surgió ahí, ese que nos estaban mostrando, es un soporte bastante sólido de ese trabajo. Reporte en Excel, ¿sí? De la gestión con clientes. Un drive, que eso lo estuvimos viendo, ¿acuerdan, profe? Que las herramientas. Ese es un drive, ¿sí? Sí, es un drive.
Bien, pero este se puede generar, de ese drive podemos descargar el documento, el archivo, descargarlo, pues así sea extenso, no importa, igual ese archivo ustedes lo suben a la plataforma y ahí queda registrado, ¿sí? Sí, o lo podemos manejar mediante, así como mediante esta herramienta. Ah, bueno. Para ir haciendo ¿Listo? de las solicitudes de los clientes. Ok. Listo, pero esas serían. Listo. Bien. Miremos aquí arribita. Entonces, bueno, vamos a dejarle aquí las fechas. Estas fechas de recolección, bueno, quedan aquí. Vamos a dejarlas así como están acá. Pongámosle aquí dentro de la última fecha de recolección de evidencias. Empezamos hoy, pero vamos a terminar. Esto está más o menos para que tú termines etapa productiva empezando el 17. Son 6 meses que vamos a estar en etapa productiva. Iríamos hasta agosto. Hasta febrero del año entrante, don Alexander. ¿Hasta qué fecha le colocaría? ¿Sería donde aquí en cuál formato? Acá. Iríamos hasta más o menos, digamos que tentativamente podríamos dejar 30, no, sería como 29, 30. Es que digamos que en enero no hay posibilidades porque el SENA no trabaja, digamos, para hacer seguimiento sería en febrero, ¿sí? Febrero 17. ¿En qué lado, profe? Aquí en donde están las otras dos, vamos a dejar entregas de recolección de evidencias hasta febrero 17, es decir, cuando ya hagamos todo el seguimiento, esa va a ser la última fecha de verificación. O sea que le pongo que... febrero, 28, sí, o 18 de febrero de 2023. Ya virtual todos los también. 6 meses, ¿sí? Sí, virtual. Sí, ahí estarían. Puede ser una cosa, y quiero aclarártelo, John Alexander, puede ser que nos alarguemos un poquito más de repente en febrero, de pronto la fecha final no sea ese 17, sino puede ser de pronto un poquito más adelante, ¿no? Pero precisamente ahí establecemos que el último seguimiento estaría para esa fecha 17 de febrero del año entrante. Y ahí queda establecido. Hasta ese momento tendríamos la posibilidad de recoger todas las evidencias. Bueno, y ahí queda listo. Si quieres también se lo dejas aquí en diligenciar los formatos solicitados por los clientes, también dejémosle esa misma fecha. Y lo mismo, la reunión va a ser virtual, reuniones virtuales concertadas por Zoom si quieres, o bueno, a través de la herramienta utilizar. Eso ahí ya lo dejamos ahí. Veamos esta otra parte, en la hoja número 2, y porque quiero explicarle a don Pedro qué es lo que él tiene que hacer precisamente con esto. Bueno, los despachos de vehículos, nos falta aquí esta otra, esa actividad, ¿cómo podemos soportarla, John Alexander? Esa la podemos soportar mediante las remesas. Nosotros generamos unas remesas. Las remesas. Bueno, digamos que este documento, esto es un comodato. ¿Sí? Esto es como la entrada del contenedor al país. Sí. ¿Sí? Entonces, mire, contrato comodato. Entonces, creería que como eso lo damos nosotros los transportadores, que sería como entrega de documentos de los contenedores a... Sí, porque es importante esa documentación. Bueno. Pero entonces podemos dejarlo ahí como pantallazos de remesas. Puede ser para no copiar todo. Sí, ponle ahí pantallazos de remesas realizadas durante el periodo de etapa productiva. Sí, digamos que eso sería ahí. ¿Qué sería, profe? Pantallazos de las remesas, porque no necesitamos el archivo como tal. Podemos dejar los pantallazos de las remesas, así como lo estabas haciendo, pantallazos de esas remesas que se le dan pues a los entregadores. Ok. Sería así. Ok.
Listo. Y también lo dejamos fecha de entrega, entonces, 18 de febrero de 2023. La doña Laura. No, el señor no. Listo. ¿Listo? Bien, entonces, don Pedro, aquí donde viene seguimiento de etapa, bueno, aquí viene una parte de observaciones, que si quisiéramos dejar alguna observación sería bueno, pero pues digamos que en este momento, pues por ahora se da inicio de la etapa productiva. Aquí lo que vamos a hacer posteriormente es hacer toda esta parte de diligenciar las firmas, ¿no? Necesitamos que como ente conformador aparezca la firma suya, la firma de John Alexander, y una vez esté esto firmado por ustedes, John Alexander me hace el envío de este documento ya firmado por ustedes y yo lo firmo. Luego yo le vuelvo a enviar el documento a John Alexander para que suba este documento a plataforma. Siempre como que esa va a ser la manera para que quede debidamente registrado todo. Profe, una preguntita, qué pena la interrumpo. Aquí donde dice alternativa registrada por Sofía Plus, ¿qué coloco? Vínculo laboral. ¿Te acuerdas que ayer lo seleccionábamos? Ya. Vínculo laboral. Es el mismo, vínculo laboral. El NID de la empresa y eso. Entonces, ya, esto va a quedar firmado. Cuando hagamos, hoy estamos haciendo la concertación, ¿no? Hoy es el momento de concertar actividades. Para cuando nos vayamos a reunir en un término de 2 meses, que posiblemente va a ser el tiempo en que ya vamos a verificar cómo va la ejecución de estas actividades que ya hemos concertado. Entonces, ya vamos a hacer un seguimiento de etapa productiva que se llama parcial, y vamos a evaluar el periodo. Entonces, este periodo va a estar evaluado desde el 17 de febrero hasta posiblemente, perdón, desde el 17 de agosto, es decir, desde hasta septiembre, octubre, la primera evaluación para John Alexander. Estaríamos haciéndole el primer seguimiento de las actividades el 17 de octubre de este año, lógicamente, y vamos a hacer una evaluación parcial en donde vamos a hacer, además de que cumpla con esto que ya hemos descrito acá, en las actividades de entrega, vamos a evaluar su comportamiento actitudinal, cómo es su comportamiento. Perdón, doña Carmen, John, cuando doña Carmen está hablando, colóquelo en silencio porque usted sabe que estamos trabajando todos aquí, hay mucha interferencia. Listo, señor, qué pena. Listo, gracias. Entonces, tenemos acá seguimiento de etapa productiva y esto es lo que vamos a evaluarle a John Alexander hasta el 17 de octubre, que serían 2 meses a partir de hoy. Estaríamos haciéndole el primer seguimiento y vamos a evaluar la etapa, la actitud de John Alexander frente al trabajo. ¿Cuáles son esas, de pronto, actitudes que vamos a evaluar y que le corresponden a don Pedro tener presente? Las relaciones interpersonales, cómo él tiene ese relacionamiento con su equipo de trabajo, con los miembros de la empresa, con cada uno de los colaboradores de la organización, cómo es el trabajo en equipo, cómo son esa parte de solucionar problemas, que todas estas son habilidades blandas, ¿no? Habilidades blandas que demuestra nuestro aprendiz en el desempeño de sus funciones. Entonces, aquí tenemos los criterios, tenemos las variables que se van a calificar, la descripción, y se marcará como satisfactorio o no satisfactorio una vez se cumpla el periodo de evaluación, es decir, hasta el mes de octubre. Este será, pues digamos que esto va a ser lo que vamos a hacer en la próxima evaluación, o en la primera evaluación realmente, en la primera evaluación de la etapa productiva de John Alexander. Si quieres, baja John Alexander un poquito. Igualmente, en la parte técnica, entonces ya vienen todos los aspectos que están aquí abajo consignados. Entonces está la transferencia de conocimiento, ¿cierto? Está el fortalecimiento ocupacional, la calidad con que trabaja John Alexander, es decir, cómo es el trabajo de él y si realmente cumple con los criterios técnicos específicos que se han establecido dentro de la empresa, y pues también con el conocimiento que debe tener para realizar cada una de sus actividades, cómo administra los recursos que le han sido entregados por parte de la organización, es decir, si tiene a su cargo tiene algún elemento, equipo, software específico, bueno, todo el manejo de los recursos que se le entregan a John Alexander, cómo es ese manejo, toda la parte de manejo técnico, mejor dicho. Y de igual manera se le va a calificar como satisfactorio o no, ¿sí? Si en algún momento, de repente, don Pedro ve que hay algo como insatisfactorio, pues habría que mirar qué fue lo que ocurrió, por qué John Alexander no cumplió, y de ahí habría un plan de mejoramiento.
En ese momento, pues, se establece un plan de mejoramiento en qué aspecto sepa yo, ya sea actitudinal o ya sea de conocimiento técnico, precisamente para que podamos evaluar correctamente a nuestro aprendiz. Cada vez que hagamos esta parte de seguimiento,